Conversando con mi pastor, capítulo número 6. Vamos sumando episodios a este podcast, a este vídeo en YouTube, a este programa en radio y en televisión Vida. Y allí donde nos recibas, un abrazo muy, muy fuerte. Y saludo a mi pastor, mi querido pastor. Yo soy Juan Carlos Parra y el pastor Héctor Rocha desde Monterrey, México. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días desde Monterrey, México. Buenas tardes para ustedes. Y pues bueno, quizás en alguna repetición. Buenas noches para aquellos que nos escuchan. Efectivamente, abarcando hasta las madrugadas y aprendiendo, poniéndonos en modo aprender, conversando aproximadamente por una hora sobre temas que a mí me parecen apasionantes, prácticos, para abrir el corazón. Y en este caso hoy queremos hablar sobre el efecto de la justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un tema central, tanto que nuestro Señor dijo que buscásemos el reino de Dios y su justicia. Es inseparable la justicia y el reino, ¿no? No se concibe lo uno sin lo otro. Y de eso queremos hablar partiendo de un texto que tiene molla, tiene para detenernos en él. Isaías capítulo 32 y versículo 1, donde dice: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y esto que nos habla del reino, de un reino venidero, debemos, sin embargo, Héctor, traerlo también a la tierra, debemos traerlo a nuestras vidas, a nuestro día a día. ¿Qué te parece a ti esto de la justicia en el reino? Bueno, tú has ya tocado tema muy importante, me refiero en el sentido de la palabra justicia. La palabra justicia, si nosotros hablamos de pues un pasaje sumamente conocido en cuanto a lo que es la obra redentora de Jesús, entendamos siempre en la Biblia vamos a encontrar dos elementos: que que el trono de Dios está establecido en juicio y en justicia. Dice, juicio y justicia son el cimiento de su trono. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, siempre en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento encontraremos que estos dos elementos, juicio y justicia, son el cimiento del trono de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que, si queremos edificar correctamente, tenemos que estar edificados en juicio y en justicia. Abundo un poquito sobre la palabra juicio solamente para dejar un claro contexto. Juicio, le tenemos mucho miedo a esa palabra juicio, porque y partimos también de palabras de Jesús cuando dice: no juzguéis, no hagan juicio para que no los juzguen. Pero la verdad es que el juicio es algo sumamente importante. Lo que dice: no juzguen según la carne, no juzguen según sus emociones, no juzguen según sus sentimientos, no juzguen según la vista de sus ojos, no juzguen según lo que oyen sus oídos, sino juzguen con justo juicio. Justo juicio. Entonces, el justo juicio es, utilicemos, y permítanme usar aquí una palabra, sinónima. Juicio es evaluación. Juicio es discernir. Juicio es evaluar. Entonces, yo ubico el reino de Dios está ubicado en la palabra y en correctas decisiones, en tomar juicios de forma correcta. Alguien que no está bien de la cabeza ha perdido el juicio, ha perdido el norte, el criterio, la capacidad de discernir, ¿no? Ese es algo que hace la gran diferencia, Juan Carlos. Por ejemplo, en lo que conocemos como el origen, el Génesis,
Y cuando Dios habla de que el hombre no tomara o no comiera del árbol, del bien y del mal, es porque el bien y el mal siempre traerá consecuencias a nuestra vida. O sea, si yo experimento algo malo, si yo experimento algo mal, siempre habrá una consecuencia en mi vida. O sea, todo deja resaca, todo deja consecuencias, todo deja pérdida, todo deja dolor, todo afecta, todo el mal afecta. Y Dios no quería que el hombre experimentara el mal. O sea, no podemos en un momento estar pues viviendo nuestra vida en una manera de prueba y de error. O sea, déjame ver si esto puede funcionar y nos metemos en una problemática porque no, para empezar no sabemos discernir entre el bien y el mal. Entonces, lo que hacemos es que no tenemos la sabiduría, la ciencia, el conocimiento para tomar una decisión sin experimentar algo. Lamentablemente vamos adquiriendo o vamos tomando ese tipo pues sí, vamos a decir, uh, cuestiones de la vida y bueno, podemos llegar al final de la vida y decir, oye, pues entre prueba y error, alguien dijo lo siguiente y todavía pues son cuestiones culturales, echando a perder se aprende. Y pues bueno, eso es una cuestión bastante complicada porque si yo estoy tomando una decisión y me equivoco, y me equivoco, y me equivoco y cometo un error, claro, tenemos que aprender, pero no es la manera correcta de aprender. Hay dos formas de aprender. Una se llama experiencia, la segunda se llama sabiduría. Mm, Esta experiencia siempre te va a dejar una consecuencia. Cuando hablaba hace un momento del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, era una situación donde el hombre rompió una orden, rompió un principio y básicamente experimentó algo negativo en cuestión negativa que hasta estos tiempos seguimos siendo afectados. Se rompió la relación con Dios, se rompió la confianza, se rompió pues la relación más importante para el hombre. Afectó la relación más importante del hombre. Se le había dicho que no a algo y violentó ese principio de orden. Eso tiene consecuencias. Y cuando yo me meto en ese proceso de seguir experimentando en una manera de mis decisiones, pues la verdad es que al paso de los años voy a decir, aprendí mucho, pero eché a perder mi vida. Dios quiere que nosotros aprendamos a través de juicio correcto, de discernimiento, de entendimiento, de sabiduría, de confianza en que aquel que me dijo no comas de ese árbol, tiene toda el respaldo de la sabiduría, de la autoridad, del orden, y desea que yo tenga confianza en ello, que yo tenga la capacidad de discernir. Eso es juicio, eso es dos, juicio. sí, dos cosas. En primer lugar, cuando en una etapa de nuestra vida nos metimos ahí en el mundo de los negocios y sufrimos una quiebra en el año 2008. Bueno, pues muchos negocios quebraron por esa burbuja, negocios que dependían de la construcción. A nosotros nos afectó también. Y cuántos errores cometimos y cómo sufrimos, ¿no? Y yo digo, wow, imagínate que todo lo que hemos aprendido con dolor, con sufrimiento, no lo toman nuestros hijos, ¿no? Porque venimos de familias que, por ejemplo, no tienen experiencia en negocios, que son o pastores en el caso de Vanessa, o currantes, o obreros en el caso de mis padres. Y no, hay muchas cosas que no podían transmitirnos
consejos, astucia, saberse manejar. Nosotros ahora, si nuestros hijos el día de mañana quieren lanzarse en ese mundo o asumir ciertos riesgos, ya hemos aprendido algunas claves de qué no hacer, qué sí hacer, incluso cómo quebrar correctamente y qué malas son ciertas prisas, cuidarte incluso de los que parece que te quieren ayudar y lo que quieren hacer es aprovecharse de uno, etcétera. Qué triste sería que ellos digan, no, yo tengo que aprenderlo todo por mi experiencia. En última instancia, eso es orgullo. No estás dispuesto a tomar de la sabiduría de tus padres, ¿no? Yo tengo que aprender por mis propios palos en la vida, por mis propios errores. ¿Y qué pasa? Que parece que cada generación parte de cero, cada generación parte de cero y no vamos acumulando un capital de sabiduría que puede ser en este caso para la economía, los negocios, pero qué tal para los valores, para la familia, para las relaciones, para el temor de Dios, para la eternidad y para tantas cosas que es una riqueza lo que podemos tener con un corazón humilde. Y lo segundo, puesto a lo malo, ¿no? De que dice, bueno, yo soy alguien que solo aprendo de mis propias experiencias. Qué bueno que aprendas, porque algunos tienen caída tras caída y no aprenden. Y ni siquiera se aplica eso que dice el dicho, ha merecido la pena, vale la pena. La pena es, una pena evidentemente es algo negativo, algo que nos apena, algo que trae un sufrimiento. Pero si en definitiva la pena me ha traído un valor, ha merecido la pena lo que he vivido, pero para algunos es que ni merece la pena, o sea, sufres y otra vez vuelves a sufrir porque no has aprendido nada del primer error y estamos como Israel dando vueltas en el desierto. ¿O serviría lo que Pablo le dijo a los Gálatas? ¿Acaso habéis padecido, sufrido tantas cosas en vano? Por lo menos que esto ese sufrimiento te traiga unas ganas, una prudencia, una sabiduría, y si luego tienes la otra, que es la que tú dices, de escuchar, de abrir el corazón, de aprender de Dios y de otros, pues ya vamos bien, ¿no? En esta aventura de la vida. Bueno, es que yo no sé si vamos a acabar con el tema del día de hoy, pero has tocado cosas muy interesantes. Vuelvo al punto de que yo utilizo eso para todo el pueblo latino, pero también muy en especial para nosotros los mexicanos. Tenemos esa máxima humana, echando a perder se aprende. No, es decimos acá, una chulada, ¿no? O sea, es un pensamiento de altísimo nivel. Y bueno, la experiencia, te daré un ejemplo que utilizo muy frecuentemente. Yo creo que, por ejemplo, me voy al caso de, de alguien conocido por ahí, ¿verdad? Ya en un momento, Caleb maneja, ya conduce él. Aún no, todavía ninguno, ¿eh? Están ahí sacándose el carnet, ¿no? Aquí Rebeca. Y mi compadre Rubén, Tampoco. bueno, ok. Tiene ¿Qué 10. edad tienen ellos? ¿Qué edad tiene ahorita Caleb, Rubén? Caleb, Ya le perdí la pista a mi amigo Rubén. Caleb tiene 15 y Rubén va a cumplir 17. Muy bien. Enoch Tú, que, tiene 20 y Rebeca 21. tú sabes que en Estados Unidos pueden adquirir su licencia con la responsabilidad de los padres. Quizás es lo mismo en España. Si firman una responsiva por parte de los padres y el muchacho puede o la chica puede manejar, puede conducir. Pensemos que Rubén es el momento, porque creo que conducir un coche, como acá decimos en México, manejar un carro, hay que utilizar la diferente terminología. Conducir un coche es algo que no es un punto de, vamos a decir, algo innecesario, sino por el contrario, es algo que es fundamental, es algo que es hasta para una emergencia. Los muchachos, las muchachas deben de saber conducir. Pensemos que vamos
a dejar a Rubén y que necesitamos que Rubén aprenda a conducir. Y decimos, bueno, pues muy bien, hijo, es tiempo de que empieces a conducir. Y le da la llave del coche, ¿verdad? Le da la llave del coche y bueno, él emocionado sale, lo enciende y yo no sé en cuántas cuadras, en cuántas manzanas tú vas a tener el primer resultado. Vas a tener el primer informe. Pero bueno, está aprendiendo, no pasa nada. Entonces vamos ahora con el tío Benjamín. El tío Benjamín, ¿usted cree que en un momento Rubén debe de aprender a conducir el coche? Pues claro, porque es sumamente importante, es una necesidad en estos tiempos que muy bien, pues présteme el coche y le presta el coche y quizás tardará un poquito más del anterior, quizás un par de minutos más, pero tendrá un nuevo reporte. Y así después de varios postes, muchos perritos atropellados, algún día, y pasamos por toda la congregación que le prestó sus coches, ¿verdad? Los abuelos que quieren que maneje también Rubén, pero está aprendiendo, lo bueno es que está aprendiendo, echando a perder se aprende. Entonces, esa es una forma de aprender demasiado Wow, costosa. wow. Sí, Es sí, sí. demasiado costoso. Por eso Mm. nosotros no debemos aprender de la experiencia, se debe de aprender de la sabiduría. Por ejemplo, dice, yo utilizo esto en el contexto de un proverbio que nos dice lo siguiente, habla de una viña, dice, pasé por la viña del hombre falto de entendimiento, pasé por el huerto del hombre falto de entendimiento y miré, observé que estaba, la hierba había crecido, que se había caído la cerca, que no estaba bien hecho para recibir el agua. Lo vi y lo puse en mi corazón. Lo vi y lo puse en mi corazón. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Es observar cómo los resultados, es observar las situaciones de la vida en las diferentes áreas, en las diferentes formas que la vida nos va mostrando y no tomar la decisión, sino observar y obviamente tomar una decisión contraria. Por la otra parte, tú lo has dicho, la importancia del consejo. Y el consejo es lo más hermoso que se nos da a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso. Por eso, déjame aquí alinear al versículo que estábamos mencionando. Lo que dije, y eso es hablando de esto que quizás en estos días de la mal llamada Semana Santa, porque lo único que tiene de semana no tiene nada de santa, me refiero en una forma general. Recordamos lo que viene siendo el sacrificio de Jesús, Isaías 53. Y entonces hay un momento donde Dios dice, he aquí mi siervo, ¿verdad? O sea, mirará la aflicción. Dice, el reino de Dios está establecido. Dice, he aquí un reino en justicia y juicio. Las dos cosas son sumamente importantes. Las dos cosas son, el juicio, insisto, es la decisión correcta en base a la sabiduría de la palabra. En base a la sabiduría de la palabra, la justicia, por eso nos habla la palabra misma, dice que Él nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. O sea, Él quiere que nosotros aprendamos estos tiempos, la palabra, su consejo, todo lo que Él da para que nuestra vida sea menos complicada, ¿no? Para que nuestra vida sea pues con menos errores, que podamos avanzar, porque yo mencionaba hace un momento, o te lo expresaba, cada ocasión que yo me equivoco, pierdo recursos, pierdo tiempo, pierdo confianza, pierdo el corazón, pierdo muchas cosas constantemente. El saber que me equivoqué, el saber que en un instante, pues bueno, las cosas no están del todo funcionando bien, pues finalmente me hizo, yo pensaba tomar una buena decisión
Yo pensé hacer las cosas correctas, pero la verdad es que pues me equivoqué, ¿no? Ujú. ¿Qué diferencia habría entonces entre justicia y juicio, ¿no? Aunque están tan relacionadas, pero para el caso en este versículo que lo recordamos, dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Bueno, en este sentido, te digo, generalmente tú vas a encontrar que, que, que estas dos palabras siempre están puestas juntas. Eh, el juicio es el discernimiento, es la decisión. El juicio para mí es la evaluación de algo que yo voy a hacer y saberlo hacer bien. En el caso de la justicia, para mí es precisamente el consejo, la palabra que yo tengo que en un momento, pues, recibir. Yo tengo que estarla, pues, analizando, considerando, meditando. De hecho, he estado ahí compartiendo el Salmo 119 y te digo del 119, en este caso, versículo 15 y 16, dice, meditaré en tus mandamientos, consideraré tus caminos. Fíjate, es una palabra muy interesante, me deleitaré, me recrearé en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Eso implica el juicio, eso implica el juicio, el tener oportunidad de sentarnos, analizar y no tomar decisiones impestivas, o sea, en prontitud, sin antes analizar las cosas. De hecho, yo ahorita, hace un momento yo cometí el error de decir que cuando habla de juicio y justicia del trono de Dios, se refiere a Isaías capítulo número 9. Yo dije que estaba en el capítulo 53, pero dice, lo dilatado de su imperio, lo dilatado, y habla de ese rey que reinará, con justicia. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz. Lo dilatado de su imperio, lo dilatado implica, es ese proceso donde se expande algo, El aumento. conforme no es que se tarde, sino que se expande, es de dilatar. Mm, No es de retardar, es de dilatar, se va expandiendo poco a poco. El sí. reino de Dios se sigue expandiendo porque hay un rey en este momento que está reinando con justicia. Y dice, estoy hablando ahora de Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Eso es bien importante. Y la paz, su paz no tendrá límite. Algunas ocasiones, por ejemplo, en la temporada ahí que llamamos de fin de año, de año nuevo, ¿verdad? De noche vieja y todo ello, en esos días de Navidad, bueno, pareciera que reina una paz muy especial, pero nada más pasan esos días y volvemos a la guerra, volvemos vamos, a la misma inestabilidad y a la misma vida que no tenemos en esos días. El reino de Dios va más allá de días. El reino de Dios va más allá, insisto, de una Semana Santa. Este es un asunto importante. Dice, lo dilatado y su paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Estoy leyendo Isaías capítulo número 9, versículo 7. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. En justicia, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará esto. Es la respuesta de Dios. Es Dios enviando al deseado de las naciones. Es Dios enviando al amado. Es la respuesta del cielo es el cielo en la tierra. Es el cielo en la tierra. Es el anuncio del Mesías. Es esta donde conocemos a aquel que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de ese imperio no tendrán límites, no tendrán límites.
lo dilatado de ese imperio y la paz. Eso es algo sumamente importante. No solamente el reino de Dios es justicia, juicio y paz. Es algo que hemos estado hablando ahí, Juan Carlos, en el concepto de cuando hablábamos de la profecía del sacerdote Zacarías. Ahí vendrá, se levantará un cuerno de salvación. Dios levantará en la casa de David. Nos visitó y nos redimió y nos dio un poderoso Salvador. ¿Para qué? Concedernos paz, que librados de nuestros enemigos, paz, inquietud, paz, que podamos servir al Señor libres, libres, en santidad, en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. La única manera como eso puede funcionar es que precisamente este rey, que es príncipe de paz, que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es admirable, que es consejero, reina en nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, y su reino está establecido en juicio y en justicia. A tu pregunta específica, juicio implica que son sus juicios, son sus juicios. Hay una razón detrás de cada decisión de Dios. Lo que Dios hace está respaldado por sabiduría, por ciencia, por amor, por interés, por propósito, por destino. Sus juicios, el que Él decida algo, tiene un respaldo correcto. No es solamente una mera, pues vamos, como decimos, algo que se le ocurrió, es simplemente algo que en ese instante pues lo pensó. No, no, esto tiene un proceso de discernimiento, un porqué. Y yo tengo que aprender a tomar decisiones en ese, considerando sus juicios, considerando sus caminos. Y esos caminos y esos juicios están escritos en su palabra de justicia. Entonces, para mí, la operación del juicio es mi pensamiento al considerar, insisto, al meditar, al considerar, al ser recreado en su palabra y no olvidarme de sus juicios. Y eso es sabiduría. Dice, cuando la ciencia fuere grata a tu alma, te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces, yo tengo que meterme a la palabra para evitar que en un momento siga tratando de vivir una vida con prueba y error. El prueba y error es demasiado costoso y la vida es demasiado corta como para desperdiciarla en prueba y error. Y en ese símil que has puesto de la academia de conducir, ¿no? Vendría a ser la escuela de Dios. Es decir, Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros para que sepamos manejarnos en la vida, para saber manejar. Si es una gran responsabilidad conducir un vehículo de 1000 kilos, no sé, pues manejar tu propósito, manejar tu familia, cuidar de unos hijos, manejar, no sé, un liderazgo en tu empresa que te han encomendado X gente, decisiones de gobierno. Tenemos que tener la humildad, ¿no? De decir, oye, yo necesito pasar por esa escuela y luego me perfeccionaré, pero aprender a manejarme y recibir una preparación, un entrenamiento. Y podríamos decir que Dios nos va revelando su justicia como su voluntad para nosotros. Porque trayéndola al contexto de cuando Jesús va a bautizarse, le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, yo entiendo que esto es voluntad de Dios para mi vida, Juan, y por lo tanto yo abrazo esta justicia, esto que Dios tiene para mí, lo quiero vivir, lo quiero cumplir. Y si nosotros tuviésemos ese corazón también, ¿no? Quiero cumplir toda justicia, toda la voluntad de Dios, manifestaríamos un buen juicio o seríamos aprobados en el juicio. Claro, acuérdate de esto que por ahí yo he compartido en estos quotes, en estas citas que yo por ahí, que insisto, no las hago para que la gente piense que yo soy inteligente, las hago para mí. Pero hay que entender lo siguiente.
la voluntad de Dios es el pensamiento más alto para la vida del hombre. O sea, vamos a decir, tú hablaste ahorita de negocios y pudiéramos hablar de vida y pudiéramos hablar de muchos temas. Pero yo busco generalmente, y déjame ponerlo en este sentido, voy a utilizar una palabra, cuando algunos de los jóvenes que andan en esos procesos de aprender, en esos procesos de negocios, y en algunos temas por ahí, busco a los gurús del tema, busco a los pensadores altos del tema. Y bueno, de repente me topo con algunos, quien que en un momento quizás no habrá leído a Kiyosaki, ¿verdad? Con de esos libros que son ahí populares, ¿no? Y se meten ahí porque piensan, bueno, tienen una manera de pensar acerca de negocios y te hablo de ese tipo de temas. Yo quiero decirte y le quiero decir a los radioescuchas, a aquellos que nos están viendo también a través de los vídeos estos, el pensamiento más alto para la vida del hombre es la voluntad de Dios. Es el de Dios, es el de Dios acerca de la vida, acerca de la vida. Por lo tanto, la voluntad de Dios no debe ser una carga. Algunas ocasiones nosotros, aún como pastores y en algunos casos como padres, como que utilizamos o le damos cierto énfasis cuando un muchacho, una muchacha, cuando un joven, cuando una persona se acerca y casi le decimos, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento dice, bueno, sí tengo que hacer la voluntad de Dios, pero no es lo que yo quiero. Entonces hay un problema de que yo tengo un pensamiento, tengo una manera de pensar y yo creo que esa es la manera correcta y no he entendido, no hemos entendido, y yo me incluyo, que el pensamiento, que la voluntad de Dios es el pensamiento más alto para alcanzar la vida abundante. O sea, no es cualquier cosa, no es una sugerencia, es mi oportunidad. Así como yo estoy buscando pensamientos altos para el aspecto de negocio, para el aspecto de algunas decisiones en mi vida, yo tengo que entrar a que la voluntad de Dios es ese pensamiento que me va a llevar a alcanzar la plenitud, la vida abundante. Entonces, no es una cuestión de que, ay, tengo que hacer la voluntad de Dios porque, pues, como una imposición. No, no, es que mientras no entiendas que ese es el pensamiento más alto sobre tus pensamientos y más alto sobre tus caminos, vamos a tener una problemática bien seria. Ahora, te haría una pregunta a ti. ¿A qué edad empezaste tú a conducir, Juan Carlos? 18 en mi caso, no pude retrasarlo. 18 saqué el carnet y a conducir. Muy bien. Te hago la primera, una pregunta. Y pensemos que nos trasladamos un poquito a esas épocas. ¿A qué velocidad conduciste el primer día? Yo creo que no pasé 90. Sí, en mi caso no pasé 90 ese primer día. Bueno, de hecho aquí en España el primer año de conducción tienes la L de aprendiz, es una señal que se pone atrás, la L es que eres conductor Nobel y no debes pasar de 90 o de 100, no puedes llegar a los 120 creo. El primer día El primer conduciste, año, no. Te digo, el primer día que tú tomaste tu coche, ¿a qué velocidad conduciste? yo creo que lo puse a 90 o 100 ese primer día. Mm, El primer día. Sí, Muy kilómetros bien, por hora. muy bien. Nos trasladamos a Alemania. A esa velocidad en Alemania, ¿cómo te diría? No, no. En Alemania, en muchas carreteras no hay límite de velocidad, ¿no? Puedes disfrutar al volar, es lo que tu sano juicio te dicte. Y si tú vas a baja velocidad, eres un estorbo. Sí, Y es más, tú no puedes ir a baja velocidad en Alemania. te pueden multar, ¿no? Te pueden multar y no solamente te pueden multar, tú puedes causar accidentes. Porque yo recuerdo la primera ocasión que andábamos conduciendo por allá, que
traíamos una furgoneta, obviamente, absolutamente nada adecuada para conducir a una alta velocidad, con cero aerodinámica. Y bueno, íbamos a la mayor velocidad que podíamos. Llevábamos un grupo por ahí. Y bueno, recuerdo mi hijo Job conduciendo, que es bueno para conducir, y que a nosotros nos gusta la velocidad. Y bueno, sin embargo, empezamos a hacer el viaje interesante viendo qué qué coche nos iba a rebasar. Y veíamos cómo venía un zoom, pasaba un Audi por ahí a una super velocidad y zoom, pasaba un Porsche. Oye, nos sentíamos ridículos en lo que íbamos haciendo. La pregunta, yo creo que en algún momento estás cayendo en cierta presunción, y lo digo en broma. Yo no creo que el primer día hayas conducido a 90. El primer día que tomaste tu coche. Y me Bueno, refiero al primer. por carretera urbana, no, me refiero a autovía No. Me refiero cuando saliste el primer día que agarraste el coche. Yo te aseguro que andabas como a 30, 40 y, y, Ah, y, y con una cuestión de precaución por todos lados. claro, ya te O sea, entiendo, sí, sí, cuando estás aprendiendo, claro que sí, no, el primer día, te dije yo el sí, claro, primer día, todos salimos y pensando, bueno, tú piensas que todo el mundo te está viendo. sí, sí, sí. Y que las chicas también te estás viendo que traes un coche, ¿no? Por primera ocasión. Pero la verdad es que vas tenso, vas bien observando todos los detalles. Si ves un perrito por allá o si ves una persona, hasta frenas. O sea, es el primer día, es el primer día. Esa es la primera experiencia. Como tú dices, ya en autovía quizás empiezas a subir velocidad. Y si llegas allá a Alemania, pues realmente puedes conducir a 200, 180, 200 kilómetros por hora, sin ningún problema. Hay una perfección para caminar. El punto es que los cristianos el día de hoy, algunos seguimos conduciendo la vida todavía a 30 con muchos temores porque no hemos aprendido a avanzar. Seguimos en una vida muy limitada, una vida que todavía no le sacamos todo el provecho que Dios tiene. Todavía seguimos conduciendo nuestra vida porque no hemos aprendido. Se aprende, y yo he utilizado este concepto últimamente y tú también por ahí lo has estado expresando. Yo tengo que ponerme en modo aprender, en modo guardar y en modo aplicar. O sea, yo tengo que aplicar los principios. Y al aplicar los principios que me son enseñados, estar en hablábamos por ahí, también en el libro de los Hechos manejamos, dice que la gente después de la experiencia del Espíritu Santo, hay un alboroto en la ciudad, pero se traduce en que en las casas la gente comía con alegría y sencillez. Esa sencillez es lo que tú has mencionado, es esa humildad para decir, Señor, necesito aprender. No me puedo seguir equivocando, no puedo seguir cometiendo los mismos errores. Señor, me pongo en modo aprender, quiero oírte, quiero leer el manual, quiero en un instante tener la capacidad de comprender, de escuchar. Quiero, Señor, recibir algo, quiero reaccionar a lo que tú me estás enseñando, considerarlo y ponerlo en práctica, no olvidarme de eso. Si yo me pongo en esa dimensión de discernir, fíjate, con juicio correcto, los juicios de Dios que están establecidos en su palabra, en su justicia, en su palabra de justicia, en su palabra que Él expresó, esa palabra que los cielos emiten palabra
un día a otro día hablan de sabiduría, una noche a otra noche declara sabiduría, por todos los cielos sigue siendo escuchada su voz. Ahí está su voz y ahí está su palabra, para que yo aprenda, para que yo considere sus juicios, para que considere por qué se tomó una decisión en esa manera, por qué fue tomada aquella acción, en base a qué. Y si yo considero eso, estoy aprendiendo en función de la sabiduría y luego lo empiezo a aplicar, a poner en práctica, me va a ir bien. Así es. Y volviendo a lo de conducir, Héctor, recuerdo cuando estábamos empezando que íbamos tan tensos, ¿no? Oh, sí. Ahora piso aquí, ahora meto primera, desembrago poco a poco, pero le doy gas para que no se me cale, y el intermitente, el volante, pero llega un momento en el que es tan natural que tú ya no estás pensando en lo que estás haciendo, es automático, ¿no? Y de igual forma debe ser para nosotros la vida en el Espíritu, la vida en Dios. No es algo de, oh, voy a amar, a ser santo, voy a hacer un esfuerzo para ser santo, que no se me olvide ser santo, sino que llega un momento en el que dejas que Dios viva en ti, dejas que el Espíritu reine en ti, y entonces no son las obras de la carne, sino que es el fruto del Espíritu. Es maravilloso, porque algunos pueden pensar, hoy qué difícil tiene que ser esto de ser cristiano. Y no, porque no es solo tu vida, sino que es la vida de Dios en mí. Y ya entra otro poder. Hay un fluir. Es como en el organismo, el corazón no está pensando voy a latir, o el estómago voy a hacer mi trabajo, sino que se vuelve algo orgánico, biológico, que fluye, ¿no? Es maravilloso, porque estos principios que estamos aprendiendo no los practicamos en ese modo aprender o guardar o aplicar, no es solamente en nuestro esfuerzo y determinación mental y humana, sino que entra esa dimensión de la gracia de Dios para poder vivir la justicia de Dios. Sigues tocando temas muy interesantes, ¿no? Déjame darte una analogía. Según lo que nos dice Romanos, el hombre espiritual piensa según el espíritu. Esto es sumamente clave. Y yo utilizo para ahí una analogía que es, yo no sé cómo le ha ido a los hijos o cómo te ha ido a ti con el inglés, pero cuando tú llegas con un maestro, una maestra de inglés, o llegas a un cole para aprender inglés, te dicen, piensa en inglés. Bueno, o sea, toda mi vida he pensado en castellano, toda mi vida he pensado en español. Y la verdad es que generalmente las primeras cosas, las primeras formas en las que vas aprendiendo un idioma diferente, tú haces una traducción, O sea, si ves que dice ahí, pues bueno, ya sabes que es comer, ¿verdad? O sea, run, y inmediatamente uno traduce, y te dicen, oye, pues en un momento no traduzcas y no traduzcas, sino que piensa en inglés. Espérame, haz algo diferente. O sea, no me metas en el problema lo que hace uno es generalmente traducir con rapidez, y tu mente se va agilizando hasta que llega un tiempo en el que piensas en inglés o piensas en alemán. Es exactamente lo mismo con la palabra. No tengo, acuérdate de un principio que yo he compartido también desde de muchos tiempos atrás. En el principio, el hombre era espiritual por naturaleza. O sea, lo natural era ser espiritual. Y ser espiritual era lo natural. El hombre no tenía una vida doble. El hombre no tenía una vida dual. El hombre era espiritual. Espiritual mi cuerpo, el hombre era espiritual. El problema nuestro es que el día de hoy nos seguimos switchando, seguimos cambiando nuestra vida. Me meto a la congregación y en ese momento soy espiritual. Me salgo de la congregación, ya no soy espiritual. Me pongo a leer la Biblia y soy espiritual. Me pongo con un canto espiritual. O sea, hago muchas cosas en función para
tratar de hacer algo que no soy. Yo soy espiritual. Tengo que entender que ese espíritu tengo que alimentarlo. Es por ello que leo la palabra, es por ello que me pongo a las cosas que son del espíritu, pero yo soy espiritual. El punto es qué parte de mi vida estoy alimentando. Yo tengo que volver a la esencia de que soy espiritual en forma natural. No es por lo que hago. Algunas ocasiones, a principio de año, hacemos, este año voy a ser más espiritual. Hacemos ciertos propósitos. Los propósitos de Año Nuevo. Propósito. Este año voy a ser más espiritual. Bueno, ¿y qué hacías anteriormente el año pasado? Bueno, el año pasado nada más iba el domingo a la congregación. Ahora voy a ir los miércoles. Oh, poderosísimo eso. No. Te va a catapultar a la vida. Oye, ¿y qué más hacías? Bueno, nada más escuchaba 10 cantos en alabanzas. Ahora voy a escuchar 15. Y en un momento ahora, antes leía una hora, ahora voy ahora a orar 2 horas o voy a leer 2 horas. Ahora, no, espérame, eso es una forma que le puedo llamar espiritualidad, pero no es espiritual. Eso es seguir yo haciendo cosas para ser espiritual. Yo no voy a la iglesia o yo no me congrego para ser espiritual. Yo voy porque soy espiritual. Yo no canto para ser más espiritual. Yo no oro para ser más espiritual. Yo oro porque soy espiritual. Yo canto porque soy espiritual. No, si no, de otra manera estaríamos hablando nuevamente de obras, más que obras buenas, porque es bueno. Yo sí recomiendo que la gente esté leyendo la palabra constantemente, pero hasta que sea una realidad en ti, hasta que sea una necesidad en ti, hasta que estés en una forma habitual comiendo de las cosas que son buenas. Entonces, hasta que dejes de pensar, hasta que dejes, eso es parte del inglés, que en un momento, vuelvo a utilizar esa analogía, yo ya no pienso, no traduzco, yo decido en el espíritu. Como tú le dijiste, es un fruto, es un resultado. Al paso del tiempo yo voy avanzando, ya no tengo que detenerme. Ojalá eso sea una realidad en nuestra vida. Sí, poderoso, porque quizás esta es la clave para entender si estoy viviendo una vida religiosa o estoy viviendo una vida con el Espíritu Santo, en amistad con Jesús, una vida espiritual, ¿no? Y hay personas que peligro cuando de repente salen de ese modo espíritu y entran a la carne y entonces lo que han avanzado, ¡brum!, lo pierden, ¿no? Son un peligro. Quizás es que falta un integrar, ¿no? Un ser una sola cosa y una misma cosa allí donde esté, allí donde vaya, que reine. ¿Qué es lo que reina? ¿No? Porque indudablemente estará ahí el pecado hasta que venga Cristo, hasta que nos vayamos con Cristo, pero ¿qué es lo que reina? ¿Qué es lo que está ahora en el trono? Esto se tiene que resolver para que de verdad no sea un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Avanzo, pero no acabo de avanzar y estoy en el mismo punto. Fíjate, aquí hay una palabra importante. Por ahí tú me mandabas que alguien preguntaba acerca de la madurez. De los que han estado por ahí dejando algunos temas. Te diría lo siguiente: madurez no viene con los años. Madurez viene cuando tú asumes una responsabilidad. Y esto es sumamente clave. De repente puedo decir que voy a utilizar un rápido ejemplo. Un varón deja su casa y la abandona
y en ese momento pues deja ahí una responsabilidad a una mujer y a unos hijos y bueno, tienen ellos que tomar decisiones porque ese varón dejó la casa. Lamentablemente también mujeres han dejado la casa, ¿no? Y es parte de una cultura que hoy vivimos. En ese instante, ese hombre deja una responsabilidad y alguien asume la responsabilidad. En algunos casos, hasta muchachos muy jóvenes, muchachas muy jóvenes, tienen que asumir la responsabilidad de alguien que abandonó esa responsabilidad. Y, por ejemplo, ahí bajo esta línea, habemos adultos que hemos evadido nuestras responsabilidades y nunca hemos asumido con madurez nuestra responsabilidad. Madurez no viene con los años, madurez viene cuando tú asumes una responsabilidad. Y por ejemplo, eso yo mencionaba, estos jóvenes o estas muchachas que tuvo que cumplir los deberes de casa, la responsabilidad de casa, los gastos de casa, se constituyen en gente más madura al asumir una responsabilidad, aunque no les correspondía. Claro, Entonces, claro. no es un asunto de años la madurez, es un asunto de cómo tú asumes tu responsabilidad. Ahora, para concluir ese punto de madurez, déjame decirte lo siguiente. Yo tengo que entender que tú mencionaste ahorita en el caso de Caleb, me dijiste que ya va sobre 15 años. Ok, la 15. responsabilidad para Caleb es en la edad que él tiene de 15 años. Mm, Si la edad de Rubén es de 17, él tiene que asumir la responsabilidad de 17 años. En el caso de Enoch, si ya tiene 20 años, bueno, pues él tiene que asumir la responsabilidad de los 20 años. Yo no le puedo pedir sí tengo que pedirles, pues que ya cuando coman, pues no tiren la comida fuera del plato y que mínimo tomen sus vasijas, ¿verdad? Sus platos y lo lleven a lavar. O sea, yo no puedo pedirle lo mismo cuando ellos tenían 5 años o tenían 3 años. ajá. Va en función a cada persona. Por lo tanto, si en el sentido cristiano, ¿cuál es la madurez en este instante? Simplemente que cumplas con tu responsabilidad en la edad espiritual que tienes, en el nivel de espiritual que tienes. O sea, en el proceso en el cual tú te vas desarrollando. No te puedo pedir algo que no has aprendido. Madurez viene cuando tú asumes tu responsabilidad en la edad espiritual que te corresponde, que tienes. ¿Qué Mm. se pide de ti? Bueno, lo que en este momento se te pide a ti en tu nivel de madurez, en tus años vamos a decir, cronológicos, bueno, tú tienes que asumir la responsabilidad que pertenece a ese tiempo. No te puedo pedir que seas al nivel mío, poniéndome yo como un ejemplo de conocer al Señor por 40 años o tener una experiencia espiritual hace 40 años, a ti que apenas vas empezando. O sea, cada uno de nosotros tenemos que responder en nuestro nivel Mm. que en este momento tenemos. Como pasa en la vida en forma cronológica. Te digo, yo no le puedo exigir a un niño de 3 años que tenga las funciones de un adolescente, pero no espero que un adolescente no se comporte como un niño de 3 años. Quizás en este sentido, un buen marco de referencia sería Primera de Juan, cuando dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Ahí vemos 3 edades, digamos niños o hijitos. Luego están los jóvenes espirituales, porque yo creo que se trata de una edad espiritual, ¿no? De una madurez. Y por último, padres, que creo que todos deberíamos de llegar a ese momento de responsabilidad, a ese momento de ser padres y madres espirituales y haber pasado qué bonita es esa infancia, ¿no? Espiritual,
y descubrir a Dios el Padre. Pero oye, luego hay que ir a la edad de joven, que dice, habéis vencido al maligno, aprendemos a ser guerreros, y también dice, la palabra de Dios permanece en vosotros y sois fuertes. O sea, ya el Señor te comienza a soltar algunas batallas y te comienza ya no te mima tanto, sino espera de ti que aprendas a vencer al maligno. Y por último, padres que conocen al que ha sido desde el principio, que son capaces de ya no vivir tanto centrados en sí mismos, sino darse para otros, porque son padres, porque tienen hijos, y ya conocen a Dios en una manera no emocional, sino el Dios de los caminos, el Dios de los principios. Y he visto en estos años caminando con Cristo eh, algunos Peter Panes, oye, que siguen siendo niños o que se quedan anclados en la juventud y no van a ese nivel. No es que quiera ser negativo, porque también he visto lo contrario, pero Dios que espera de cada uno de nosotros, que vivamos los procesos, no hay atajos en esto, pero tampoco nos estanquemos, tampoco nos conformemos y aspiremos, a veces aspiramos a, yo que sé, a cosas visibles. Pensamos que ser maduro es tener un micrófono y estar detrás de un púlpito, o ser maduro es que me den un título en la iglesia, o cosas, yo que sé, así que parecen. Ser maduro es que la gente me reconozca. Y Dios dice, no, para mí madurez es que llegue a ser un padre espiritual. Madurez es que me conozcas porque me has conocido desde el principio y has tenido un caminar a mi lado y te he podido impartir esa madurez. Y creo que en ese sentido Dios nos va demandando a cada uno según esas, ¿cómo lo ves tú? Esas tres edades creo que nos pueden orientar un poquito en esto de la responsabilidad. Por supuesto, ahí entraríamos también un poco en las cuestiones pues, que manejan ciertas escuelas de pensamiento en que nosotros tenemos esa condición en una forma, como si psicológica, psicosomática, que somos padres, adultos, niños, y somos una experiencia. Somos gente que también tiene que saber moverse en algún momento como un padre. Nosotros tenemos que aprender a movernos con nuestros hijos, con la gente con la que servimos, y con la que nos relacionamos, no solamente con la que servimos. En algunos momentos están buscando un padre, en algunos momentos están buscando un adulto, en algún momento están buscando a alguien con quien jugar fútbol. Y yo tengo que saber moverme también, es parte de la madurez. ¿Sí? Que cuando hay situaciones de niño, no salgas ahí como el espiritual, no, es que yo no le puedo pegar a un balón porque daño, no inventes, o sea, hay que saber, eso es parte de la madurez. ¿Tú me has escuchado, Juan Carlos? Qué bonito eso. ¿Mande? Qué bonito eso, ¿no? El saber ser niños también. Sí, sí. Es que es parte, dice Jesús se regocijaba en el espíritu. Es esa libertad. Él puso el ejemplo de los niños. Ustedes tienen que ser niños. El problema es que ahora somos ya tan teológicos y los querubines, archipiélagos del universo. No, espérame. Seguimos siendo niños aprendiendo. Ese es uno de los grandes problemas. Nos hemos detenido de aprender. Nos hemos detenido de aprender, por lo tanto, estamos limitados, no estamos llegando a las cosas que realmente Dios espera de nosotros, porque no seguimos en ese proceso de aprendizaje que es constante, que nos va superando de una manera constante. Yo te he dicho que uno de los grandes retos para mí, y tú lo mencionaste ahorita, Juan Carlos, en el concepto de llegar a ciertas posiciones en la iglesia. Para mí son funciones, tú no usaste la palabra posición, yo lo estoy utilizando, pero hay gente que llega a ciertas posiciones y se siente que son la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y pues la verdad es, yo insisto que yo en alguna vez tú me has escuchado, a mí no me impresionan los púlpitos, a mí no me impresionan cómo
Porque déjame decirte, esto sucede hasta con los muchachos en el grupo de alabanza. Muchas ocasiones, mientras no están arriba del púlpito, mientras no tienen el instrumento, están, pues como decimos por acá, pajareando por allá, o sea, y se suben al púlpito y se transforman en el gran motivador, en el gran alentador, en el gran X que está por ahí, en un momento incitando a la multitud, a alabar, incitando a la multitud a adorar cosas que no hace abajo. Mi tío Joaquín te manda un abrazo. Dile que yo lo mando a saludar con un fuerte abrazo y un beso. Y hay un momento donde nos subimos al púlpito y nos transformamos. A mí no me impresionan los púlpitos. A mí no me impresiona lo que se dice de arriba. A mí me impresiona lo que estoy viviendo abajo, en mi vida cotidiana, cotidiana. Muy bien. O sea, eso es lo que a mí me impresiona. Arriba podemos hacer circo, maroma y teatro. El asunto es qué pasa en mi vida diaria. ¿Qué pasa en mis momentos específicos? En mis momentos de soledad. En mis momentos de realidad. ¿Qué pasa en la vida diaria? ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mis hijos? ¿Qué pasa en mis finanzas? Allá arriba podemos decir muchas cosas, te digo, y nos transformamos porque el micrófono transforma. Las cámaras transforman. A mí eso jamás me ha impresionado. Me impresiona una vida que es capaz de tomar decisiones y caminar en justicia. Hoy utilizaste tú una palabra muy, muy clave para el tema que estamos hablando, y hablando de ministerios. Imagínate ese momento en el que llega Jesús delante de Juan y no llega no llega en la forma como generalmente él llegó, con humildad y sencillez, ubicado en su propósito y en su destino. Y llega delante de Juan, el más grande, y según las mismas palabras de Jesús, el más grande de los profetas. No hay alguien nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y eso implica el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, lleno de un testimonio, lleno de cosas poderosas, lleno de muchas cosas sumamente importantes en la vida de Juan. Y entonces Juan dice en un buen sentido, yo encorvado no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Si me encorvo. Y dice, oye, pero ¿por qué tú no me bautizas a mí? Y se pone en el modo norteño acá mexicano. Primo Jesús, primo, ¿por qué tú no me bautizas a mí? Y palabras más, palabras menos, otra vez entrando ahí en una forma coloquial, Jesús le dice, primo, no inventes, no inventes. Yo sé que tú eres el profeta más importante de todos los tiempos y que vienes a cerrar un ciclo y abrir una nueva dispensación. Yo lo sé. Yo también sé mi función. Yo también sé que soy el ungido. Yo soy el verbo. Pero entiéndeme algo, Juanito. Tú y yo no venimos aquí a inventar la rueda. No venimos aquí a hacer lo que nosotros queremos. Déjame decirte, Juan, primo, a ti y a mí también me conviene cumplir toda justicia. Lo que está escrito es lo que tiene que hacerse, no lo que nosotros sentimos, no lo que nosotros pensamos, no lo que a mí me gustaría, no nuestras ideas. Aquí nos conviene a ti y a mí cumplir toda justicia. Me parece un buen punto para continuar con este tema, que hagamos una parte 2 de el efecto de la justicia, porque se nos ha ido la hora así entre una cosa y otra, pero creo que nos conviene cumplir toda justicia y de eso hablamos más, Héctor, la semana que viene. ¿Te parece bien? Me parece excelente y pues dejamos ahí tarea que la gente empiece a leer un poco de Isaías 32 porque le vamos a dar una sacudidita a Isaías 32. Pues hasta la semana que viene, que será conversando con mi pastor, ya el episodio número 7. Y que Dios te guarde, que Dios te bendiga, a toda la audiencia también. Un abrazo grande. Un placer para mí.